gracias, Dios, porque Dios siempre es bueno. La Biblia dice que a pesar de que como seres humanos, pues la verdad no merecemos nada de Dios, mas Dios en misericordia, Él siempre nos bendice. Y aunque Dios tiene todo, como Dios soberano, tiene todo el derecho de no hacerlo porque Él es Dios, mas sin embargo, su naturaleza es amor, es misericordia, es paciencia y tantos atributos que Dios tiene para ayudarnos, para bendecirnos a cada uno de nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por darnos esta bendición, este privilegio de poder estar aquí, Señor. Podemos pensar que muchos no han tenido hasta el día de hoy la oportunidad de estar en un lugar como este, donde tu pueblo se reúne para adorarte, para agradecerte. Venimos aquí, Señor, porque reconocemos que estamos necesitados de ti. No venimos porque seamos perfectos. Señor, estamos aquí porque aún somos pecadores. Y solamente tú nos puedes ayudar, solamente tú nos puedes dar, Señor, esa libertad que necesitamos para vivir una vida en Cristo, en libertad de todo pecado, libre de todo pecado. Y es la razón, Señor, que venimos aquí, reconociéndote que fuera de ti no hay nada bueno. Y no hay otro lugar en el cual podamos estar siendo renovados, sino solamente en tu presencia, al comer tu palabra, al escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús en esta mañana que sigas bendiciendo cada vida, cada corazón de cada creyente, de cada oyente hoy en esta mañana, Señor. Aquellos que se están conectando y que se van a conectar después, rogamos bendición de tu palabra, sean enriquecidos por el poder de tu palabra, con la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Abra su Biblia en Marcos. Estamos en el capítulo 12 de Marcos y hoy terminamos este capítulo. Estamos estudiando todos los domingos el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a hablar sobre la viuda, de lo que nuestra hermana Keila hoy mencionaba. Y se lee así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Versículo 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía de su sustento. Algo que mencionaba nuestra hermana Keila hoy en la oración de la ofrenda, que muchas veces pedimos a Dios que Él nos bendiga para que nosotros podamos bendecir. Pero la Biblia dice todo lo contrario. No necesitamos ser bendecidos en abundancia. No necesitamos tener más para poder dar, porque entonces entraríamos como aquellos ricos que echaron de lo que les sobraba. Y Dios, Él no quiere sobras. Diga conmigo, Dios no quiere sobra. Dios quiere lo mejor de nosotros. Y el propósito en esta mañana de Marcos 12, 41 al 44 es enseñarnos que la generosidad no se mide por la cantidad, por todo lo que damos, sino que Dios valora el corazón con el cual damos. Con esto no significa, bueno, como Dios no se fija en la cantidad que doy, entonces voy a dar tanto, porque caeríamos en el mismo error. No, o sea, Dios sabe
de todo lo que te ha bendecido, de lo que nos ha bendecido. Y si pensamos que como Dios no mide la cantidad que damos, sino que valora el corazón con el cual estamos dando, entonces, bueno, voy a dar 5 pesos, 10 pesos, qué sé yo. No lo malinterprete. Son dos cosas muy importantes. La viuda dice que ¿por qué dio las 2 blancas? Porque era lo único que tenía. Esto nos abre un paréntesis, que si la viuda hubiese tenido 4 blancas, las 4 blancas da. Si hubiese tenido 10 blancas, estas daría. ¿Por qué? Porque la situación está en el corazón, no está en lo que tenemos o en lo que no tenemos, sino en el corazón. Y el tema de esta mañana le puse por nombre la ofrenda de la viuda, un acto generoso de generosidad y fe. Esto nos enseña que para dar, para ofrendar, necesitamos tener fe. Para dar necesitamos tener confianza en Dios. En lo personal, Dios me ha enseñado a vivir de esa manera. No es necesario que yo tenga para poder ayudar, para dar. No, sino de nuestra escasez, en el cual a veces estamos, Dios nos ha enseñado a dar. ¿Por qué? Porque yo no sé el día de mañana qué me espera a mí. Yo no sé si para mañana voy a vivir. Yo no sé qué será el día de mañana. Y por lo tanto, debemos vivir la vida siempre en una vida de generosidad y fe, dando, ayudando y sirviendo. En el pasaje anterior, el domingo pasado, el Señor Jesucristo acaba de denunciar a los escribas y a los fariseos. ¿Por qué razón? Porque devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones. Dice Marcos 12:40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Pero dice, estos recibirán mayor condenación. Ahora, muy probable esta viuda pues era consciente de que los escribas eran ese tipo de personas que habían escogido la religión como una profesión. ¿Para qué? Para conseguir ganancias deshonestas. Por eso he escuchado a muchos decir, voy a estudiar para pastor, porque dice que a los pastores les va muy bien. Si usted va a un instituto a estudiar para pastor porque piensa que ser pastor se queda con los diezmos, y usted está equivocado. En primer lugar, el instituto no le da el pastorado, lo prepara, le enseña. El pastorado viene de arriba, viene de Dios. Ser pastor, tener el llamado de pastor, no es cualquier cosa. No es como muchos piensan. Y muchos, en la actualidad, desgraciadamente, esa es su idea, esa es su visión. Y quiero decirle, está totalmente equivocado. El apóstol Pablo dice que nos guardemos de hombres que solo hacen esto, que sacan de dinero. Hermanos, hasta chiste la gente del mundo
hacen de los cristianos. Dice que en una ocasión un niño se tragó una moneda y que ni el doctor le pudo sacar la moneda. Y se vayan con los hermanos, dice, esos son buenos para sacar moneda. Imagínense, ¿no? Y hasta broma hacen. ¿Por qué? Porque ciertos tipos que han confundido el llamado de Dios al pastorado se meten a llevar la ocupación de pastor, pero no para servir, sino para ser servidos. Y el apóstol Pablo aconseja al joven pastor Timoteo, en 1 Timoteo 6:5, dice: disputas necias de hombres corruptos, de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Cuando usted ve a un predicador que solo se dedica a estar sacando dinero, huya de ese lugar, corra y busque un lugar donde la gloria de Dios se mueva por medio de su palabra. Que sea un lugar donde la palabra de Dios ocupe el primer lugar en el corazón del predicador y de todos los congregantes. Cuando vea a alguien que solamente su fuente es las ganancias, dijo Pablo a Timoteo: apártate de los tales. ¿Qué nos enseña la Biblia concerniente a los líderes? Y esto no solamente va a los líderes, sino a todos los cristianos. Nos enseña que debemos ser íntegros en el ministerio, íntegros, saludables en la fe, en la confianza en Dios. Entonces, ser pastor, ser un líder, no es para que nos sirvan, es para servir. El líder, el maestro, el pastor, el predicador deben ser cuidadosos para no utilizar la fe como un medio para obtener beneficios personales. No, más bien debemos buscar la verdad y la enseñanza bíblica en lugar de seguir a aquellos que distorsionan la palabra de Dios para su propio beneficio. Hoy, hermanos, pululan ese tipo de predicadores. La Biblia dice que nuestro corazón debe estar enfocado en servir a Dios y no en busca de ganancias materiales. Con esto no queremos decir que un pastor, que un cristiano, que un líder no debe trabajar para tener una casa, un carro, yo qué sé. No, sí, debemos de trabajar y estar enfocados en servir a Dios y no en buscar ganancias materiales a través de la fe, de la piedad, vendiéndole un milagro, porque hoy eso pulula. Si usted está enfermo, tome su teléfono y llame y vamos a orar para que Dios lo sane. ¿Cuánto han visto esos programas? No. La Biblia es muy clara. A pesar de esto, de todos estos hechos que los escribas y fariseos hacían, mire, la viuda no le desanimó en un deseo de dedicarse a Dios con todo lo que tenía. Y sin duda, este es un buen ejemplo de que todos nosotros debemos tomar en cuenta hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque con frecuencia la gente a nuestro alrededor nos puede desanimar en nuestro deseo de servir a Dios. No, ¿para qué vas? Nomás
le das el dinero al pastor. Mira, el pastor tiene una buena casa, trae un buen auto. Si lo tenemos porque trabajamos allá en lo secular. Si tenemos una casa, bueno, porque Dios nos ha bendecido por medio de un trabajo y hemos invertido. No cargo un carro bueno porque la iglesia me lo compró. ¿O cuánto? Levante la mano a alguien que cooperó para yo comprar mi carro. Levante la mano. No. Una bendición de Dios a través de allá afuera, del trabajo de todos los días que estamos abriendo y cerrando y trabajando. Y ese empleo Dios nos dio para invertir en la obra del Señor. El maestro, el pastor, el predicador, esa debe ser su visión: servir a los demás y no aprovecharse de la piedad, de la inocencia de hermanos en la fe. Veamos el tema del dinero en los evangelios, que nos da mucha enseñanza aquí. Donde por otro lado, es sorprendente ver lo que Jesús trata sobre el tema del dinero y lo que hacemos con el dinero. Voy a presentar algunos ejemplos que nos va a completar de lo que estamos hablando con otros evangelios. Por ejemplo, no lo lea. En su casa anote y léalo. En la parábola del hijo pródigo, nos habla Lucas 15, del 11 al 32, donde este joven pide su herencia al padre y una vez recibida la herencia, se va a un país lejano, donde derrocha su dinero en una vida disoluta, entregada totalmente al vicio. Se gastó todo el dinero. ¿Qué decimos del mayordomo infiel en Lucas 16 del 1 al 15? Por ejemplo, esta parábola del mayordomo infiel nos enseña sobre la importancia de ser astutos y estratégicos en el uso de los recursos que Dios nos ha confiado. Aquí el mayordomo fue acusado de malgastar los bienes de su amo, y ante su inminente despido decidió reducir las deudas de los deudores para ganar su favor. Y aquí vemos que Jesús presentó a dos hombres que malgastaron un dinero que no era suyo. Ahora quiero decir esto. Según la Biblia, dice que todo lo que usted y yo tenemos no es nuestro. ¿De quién es? Es de Dios. De lo que Dios nos ha dado, nos los dio para administrarlo. Por eso no en vano la Biblia nos enseña que dice que debemos hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Por qué? Porque en el cielo el ladrón no hurta, la polilla no corrompe. Pero si usted tiene tesoros y más tesoros en la tierra, lo van a secuestrar, le van a robar. Aquí sí el ladrón hurta, le roba. Por eso Jesús toma en cuenta la importancia de cómo administramos nuestro dinero, nuestros bienes. Ahora, en Lucas 19 del 1 al 10 nos cuenta cuando Zaqueo el publicano se convirtió, inmediatamente decidió entregar la mitad de sus bienes a los pobres.
y devolver todo aquello que hubiera defraudado. ¿Cuál es la clave aquí? Para poder dar es convertirnos de corazón. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Ok. Cuando Zaqueo el publicano se convirtió, dice que inmediatamente decidió en su corazón entregar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver todo aquello que hubiera sido por fraude. Esto hace cuando realmente somos convertidos. O sea, no andamos ahí con el codo, no, es que yo no gano mucho. Si no das con lo poquito que tienes, menos vas a dar cuando veas un costal de dinero lleno. Menos. Entonces es una mentira que recibimos por el enemigo, decir, no, es que mira, si das, te vas a quedar pobre. No. Cuando realmente estamos convertidos de todo corazón, es cuando decidimos dar. Cuando un hombre en Lucas capítulo 12 del 13 a 21 le pidió a Jesús que actuara como juez para con su hermano, para que repartieran con él herencia, Jesús le advirtió ¿de qué? Del pecado de la avaricia y de la insensatez de confiar en las riquezas. Si nosotros confiamos de lo que tenemos, hemos dejado a Dios a un lado y ahora nuestro Dios es lo que tenemos en el corazón por el cual estamos confiando. Además, Jesús explicó que las riquezas materiales son de mínima importancia en comparación con las riquezas espirituales. En la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18, 9 al 14, donde Jesús condenó la falsa religiosidad del fariseo, que orando en el templo, él alardeaba que daba diezmos de todo lo que ganaba. Esto también no es bueno. ¿Qué decimos de la parábola de las 10 minas en Lucas 19 del 11 al 27 y en los talentos de Mateo 25, 14 al 30, donde nos presenta a dos siervos a los que le confían diferentes bienes, pero después son llamados para rendir cuentas sobre ellos? ¿Sabía usted que Dios nos va a pedir cuentas? Sí, de todo. Y vemos en Lucas 14:33 que en la forma en la que ellos utilizaron determinó la recompensa que recibieron. También enseñó que nadie podría ser su discípulo a menos que renunciara a todo lo que poseía. No podemos decir que somos discípulos del Señor, que somos cristianos de hueso colorado, si no nos despojamos de todo lo que tenemos y lo ponemos en las manos de Dios. En Lucas 12:32 al 34 y Mateo 6:20, aquí Jesús exhortó a sus discípulos que hagan tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de no perderlos con la muerte. ¿Cuántas veces usted ha visto a alguien que murió aquí en la tierra y se llevó sus bienes? Su auto, su casa, su cuenta bancaria. ¿Cuántos? Yo no he visto a ninguno. No se lleva nada.
Pero dice el Señor Jesús, y hoy nos exhorta, para que de hoy en adelante hagamos tesoro en el cielo. Porque es la única manera de no perderlos con la muerte. Lo que hacemos, damos, sembramos en la obra de Dios para que el evangelio se siga predicando y almas sigan escuchando el mensaje de salvación. Esto es lo que trae riqueza en el creyente. Porque cuando estemos arriba, tal vez Dios nos dirá: mira, esos que están allá, aquel allá, se convirtieron al escuchar el evangelio. Que claro, de acuerdo a la Biblia, dice que Dios ya los había escogido desde antes de la fundación del mundo, pero para que ellos creyeran que Jesús los ama y los quería salvar, era necesario escuchar el evangelio. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema del dinero y por qué Jesús tuvo que hablar de él? Hermanos, el tema del dinero es tan crucial para Jesús. ¿Por qué? Porque en todas las épocas y culturas el dinero ha representado la alternativa. Es decir, bien amas al dinero o bien amas a Dios. O bien tus posesiones están en tu corazón o es Dios. Por eso, en la forma en que usamos el dinero, dice mucho sobre nuestro estado espiritual. En la forma que usamos nuestro dinero. Mire, como pastores, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de los miembros que dan todo. Y también nos damos cuenta de los miembros que nomás no, nos damos cuenta. Ahora, en muchas iglesias ponen ahí la lista ahí, de los que dan para la obra de Dios. Ahí, Dios tanto, Dios. Nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no compartimos eso. Porque estamos enseñados y creemos que el convertido hace lo de Zaqueo. Dice que cuando Zaqueo se convirtió, al momento dijo: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo. Esa es la conversión. O sea, no es necesario que andemos, no, hermano, tienes que dar. No. Con nosotros no va eso. Nosotros creemos en la soberanía del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que nos lleva, el que nos mueve, el que nos habla por medio de la palabra, bueno, el que es convertido realmente va a aceptar la palabra y lo va a hacer. Dice Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. Lucas 12:34: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y luego, 1 Timoteo 6:10, Pablo dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. No es que tengas dinero, no, es que pongamos la confianza en el dinero, en los bienes que tenemos. Ahí están los males. Sigo leyendo: el cual, codiciando algunos, es decir, tienen dinero, pero yo quiero tener más dinero. Eso es codiciar.
Esos se extraviaron de la fe, es decir, ya no confían en Dios, que Dios proveerá, sino que ellos confían en los bienes y en el dinero que tienen. Y esos, sigue leyendo, fueron traspasados de muchos dolores, secuestrados. ¿Cuánta gente hace mucho dinero y se enferman de una enfermedad incurable que ni con todo su dinero pueden ser sanos? Trabajaron porque dicen el dicho, es que lo que yo no tuve, quiero que mis hijos lo tengan. Y trabajan. Sí hacen dinero, pero ¿cómo terminan? Estresados, enfermos, que no pueden. ¿De qué sirve? Pero qué bonito es cuando tú confías en Dios, amas a Dios, lo honras con tus bienes, con tu trabajo, con todo lo que Él te da para que administre, y lo disfrutas con tu familia, lo disfrutas en la obra del Señor. Y cuando se acercó el tiempo de la ofrenda, dice que Jesús miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca. Ahora, esto nos recuerda que aunque nuestras ofrendas deben ser secretas hasta el punto que nuestra mano izquierda no debe saber lo que hace la mano derecha, según Mateo 6:3. Mas sin embargo, debemos ser conscientes de que Dios siempre está mirando lo que ofrendamos. También está una anécdota, dice que un hermano era tan pichicato cuando se convirtió, porque cuando no era cristiano, cuando sus cumpleaños hacía fiestononón, invitaba a toda la colonia y hacía todo. Pero cuando se convirtió al evangelio, no le gustaba ofrendar. Y siempre buscaba la moneda más chiquita para ofrendar. Y llegó un momento en que se acercó el tiempo de ofrendar, de sembrar para la obra. Y andaba buscando la más chiquita. Y se acuerda que antes estaba la moneda de 10 cuadrada. ¿Se acuerdan? Pues era en aquel entonces una moneda de 10 valía mucho. Pues no sé, se distrajo y que saca la moneda, y cuando la ve dice que el Señor te reprenda, ¿no? Y que la mete otra vez. Hermanos, que sí los hay. Pero la pregunta es, ¿Jesús, a Dios le interesa tu dinero? Dígame. No. Así, no le interesa tu dinero. Pero más sin embargo, Él en su gracia, Él nos da la bendición para que seamos partícipe de su obra, que es una obra a nivel mundial. Y debemos sentirnos gozosos porque trabajamos en una obra que abarca a todo el mundo y que es eterna. Hermanos, si los que aquí en Acapulco, sin ofender a nadie, trabajan en el ayuntamiento y se creen que son ¿verdad? Intocables. Yo soy el ayuntamiento. Los cristianos debemos sentirnos agradecidos con Dios, porque Él nos eligió, Él nos escogió, no porque éramos buenos, sino por malos. Pero dice Dios que de lo malo Dios hace cosas buenas. Entonces, lo primero que Jesús observó es que los ricos echaban, dice, mucho dinero. Ahora, esto era razonable, pero Jesús, en vez de alabarlos,
sea, puso como ejemplo, mas no los criticó, sino le dijo a los discípulos: mira, los ricos echaron lo que les sobraba, pero esta viuda dio todo lo que tenía. Y la viuda ofrendó solamente 2 blancas. Ahora, Jesús explica que la ofrenda de los ricos no presenta ningún sacrificio para ellos. La pregunta es ¿por qué? Porque daban de lo que les sobraba, de su abundancia. Hermanos, cuando nosotros damos, porque hemos entendido que todo lo que poseemos es de Dios y que solamente somos administradores, vivimos una vida en Cristo tan hermosa, porque has quitado tu corazón de lo que tienes y lo has puesto en Dios. En la Biblia tenemos tantos ejemplos y enseñanzas, donde dice la Biblia también que de todo aquello que tenemos, Dios puede soplar y desaparecer de un día para otro. Entonces, cuando Jesús vio que se acercó una viuda para presentar su ofrenda, Él la alabó. Y debemos recordar algunos detalles sobre la vida de las mujeres en la sociedad judía de los tiempos de Jesús. Lo primero que vemos aquí y notamos es que Jesús mostró interés por la situación de las viudas. Y la razón era porque cuando una viuda se quedaba ya así sin esposo, morían sus esposos, ellas quedaban en una difícil situación de desamparo y total abandono. Y en el antiguo mundo, o en el mundo atrás, no existía las pensiones para las viudas como hoy, para las mujeres solteras. Hay pensiones, hay ayuda del bienestar. No tenían seguro social alguno. Además, era muy difícil que como viuda pudieran entrar en un mundo laboral. Así que, a no ser que dispusieran de medios económicos propios, sino las vidas de estas viudas eran muy complicadas. Por supuesto, si tenían algún hijo mayor o parientes que se hicieran cargo de ellas, ellos aliviarían un poco la situación de estas viudas. Pero aún suponiendo que tuvieran alguna fuente de ingresos o ciertas propiedades, con frecuencia estas viudas caían en manos de hombres amadores del dinero, dispuestos a robarles y a engañarles. Dice Marcos 12 que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y para acabar, los propios jueces eran muy desfavorables a atender las causas de las viudas. Vamos a verlo. Lucas capítulo 18, donde nos habla de esta viuda, de cómo estaban desamparadas. Dice Lucas 18, 1 al 5. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una viuda, un juez, en una ciudad, un juez, que tenía
que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Eso era lo que vivían las viudas. Pero ¿qué hizo esta viuda? Esta viuda era una mujer de oración. Por eso Pablo enseña, dice que cuando en la iglesia haya una viuda que no sea menor de 60 años, que tenga hijos, que sea una mujer de oración, dice, mas no a viudas jóvenes. Esa hay que aconsejarle que se casen y que tengan más hijos. Pero a las viudas ya de edad avanzada hay que ayudarlas, que vemos que son viudas de oración, comprometidas en la obra del Señor. Los jueces no hacían justicia a las viudas. Por lo tanto, las viudas dependían de la misericordia, de la caridad de la gente. Y en ese sentido, el Antiguo Testamento establecía diferentes mandamientos para que el israelita cuidara de ellas. Algo que se volvió a repetirse en el cristianismo. Vamos a ver, Primera de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 3 al versículo 10, dice así: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en lista, y aquí está lo que decíamos, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que ha sido esposa de un solo marido, hasta eso. El 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Estos son los requisitos. En resumidas cuentas, la condición de las viudas era muy dura y digna de lástima. Y no es de extrañar que como resultado de su necesidad y desamparo, muchas de ellas fueron llevadas a una mayor dependencia de Dios y a un uso más constante de la oración que la mayoría de nosotros. Las viudas dice que se dedicaban de manera continua a la oración. Vamos a verlo. Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Dice: estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba, ¿de dónde? Del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos
y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban a la redención en Jerusalén. A esas viudas son las que la iglesia debe tener en lista ahí para ayudarla. Ahora, el contexto dice que esta viuda echó 2 blancas. Estas monedas serían al equivalente a la fracción más pequeña de cualquier moneda de la actualidad. Y la acción de esta viuda, junto al comentario de Jesús, mire, ha inspirado a miles de personas para seguir su ejemplo de lo que ha servido para multiplicar aquella pequeña ofrenda. Una ofrenda donde realmente no era tanto lo que ella esperaba para ser multiplicado, no, realmente ella no esperaba. No lo hizo porque pensando en que Dios se lo iba a multiplicar, no lo hizo por eso. Lo hizo en una forma de adorar, de exaltar el nombre del Señor. Y muchos lo han tomado como un ejemplo de una forma pequeña que dio, pero que Dios la multiplicó. Ahora, con esto se confirma que Dios siempre hace grandes cosas con los pequeños recursos que son puestos en nuestras manos. Y esto nos debería de llevar a valorar a los actos humildes de servicio de aquellos hermanos sencillos y a ignorar la falsa grandeza de otros. Pero también, por otro lado, debemos recordar el importante principio que el Señor nos enseñó en Lucas 16:10, que dice: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué dice Jesús? Si alguien no da porque es poco, menos va a dar cuando sea mucho. Entonces, la actitud del corazón nos habla de la buena administración de los pequeños recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora, estos recursos, miren, nos va a capacitar para recibir del Señor responsabilidades más grandes. ¿Por qué? Porque Dios ve la fidelidad en el corazón. Lo que esta viuda hizo fue tan importante a los ojos de Jesús que llamó a sus discípulos para que se fijaran en ello. Seguramente para el resto de las personas allí presentes también. La ofrenda de esta mujer pasó desapercibida y carecía importancia para todos, menos para Jesús. Y enseguida Jesús hace una afirmación sorprendente. Dijo: esta viuda pobre dio más que todos. ¿Pero cómo? Era viuda. Sí, es que la pobreza no está en lo material, está en el corazón. La viuda era pobre en lo material, pero era rica en la fe y en la confianza en Dios. Y es lo que a muchos cristianos se les ha olvidado. ¿Cómo podía ser si muchos ricos antes que ella habían echado mucho? Ya lo hemos dicho. La razón está en que el Señor no mira
la cantidad de lo que damos, sino el corazón con el cual se da. Y en este sentido, este versículo tiene mucho que enseñarnos. Y veamos algunos de los principios que encontramos aquí, donde nos enseña de cómo debe ser una ofrenda agradable a Dios. Diga conmigo: debo dar voluntariamente, no por obligación. ¿Sí? Lo primero que debemos ver aquí de la ofrenda es que esta viuda dio todo lo que tenía. Y en ninguna parte de la ley exigía tal cosa. Por lo tanto, su ofrenda fue voluntaria, no por obligación. Nadie le metió presión. Y Pablo exhortó a los creyentes en Corinto en el mismo sentido. Y Pablo nos invita a ser generosos y que no se dé por exigencia, que alguien le exija, que el pastor le está exigiendo. No. Pablo escribe en 2 de Corintios 9:7 y es muy claro. Dice: cada uno de como propuso en su corazón. Pero aquí está el detalle. Repito: cada uno de como propuso en su corazón. Pastor, ¿dónde está el detalle? Aquí. Cuando el corazón realmente no sigue a Cristo, como lo hizo Zaqueo, nunca se va a desprender para dar. Porque es un corazón que realmente no está confiando en Cristo, no está confiando en Dios. Cuando Zaqueo se convirtió, automáticamente en su corazón dijo: daré la mitad de mis bienes a mis pobres. Ahora, Dios no te exige que le des, porque de Dios es todo. Dios quiere realmente que Él sea el Señor de tu vida. Y cuando Dios es Señor de nuestras vidas, entonces el corazón manda conforme Dios, el Dios que mora en él. Y ya no damos con tristeza, no damos por necesidad, porque ahora ese corazón que realmente es convertido ama a Dios y da con alegría. Esa es la situación. Diga conmigo: antes de dar, rindamos nuestro corazón a Cristo. Porque esa es la clave. Si no tenemos rendido nuestro corazón a Cristo, hermanos, no podemos dar. Y hemos dicho que Dios mira el corazón del dador. Pero por eso, si primero ponemos nuestro corazón sobre el altar para Él, ahora sí, todo lo demás tendrá valor. Si ponemos nuestro corazón en Cristo. Pero si no es así, aunque lo poco que usted dé no tiene ningún valor, porque no lo está haciendo con el corazón en Cristo, lo está dando con tristeza. El hecho de que la viuda entregara todo su sustento, esto nos dice que confiaba y dependía enteramente del Señor. Y Pablo pone el ejemplo de los macedonios en este sentido. Dice 2 de Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos. ¿De quiénes? De los macedonios. Sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los macedonios
estaban pasando una tremenda pobreza. Pero como dijeron, no, ciertamente estamos pasando por grandes necesidades, pero confiamos en el Dios soberano de toda gracia, que Él nunca nos desampara. Vamos a levantar una colecta para ayudar a nuestros hermanos necesitados. Y de su pobreza, de su extrema pobreza, dieron para la obra. Y fueron enriquecidos aquellos que recibieron, pero también aquellos que dieron. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Esto nos dice que cuando el corazón ha sido entregado al Señor, ya no es necesario apremiar, es decir, estar obligando, estar exigiendo a los creyentes mediante relatos conmovedores, calculados para tocar emociones, ni mediante trucos astutos, pensados para sacarles todo lo posible. La pregunta es, ¿Dios quiere nuestro dinero? No. Dios no quiere nuestro dinero. Diga conmigo, Dios nos quiere a nosotros. Alabado sea el Señor. Y esto fue precisamente lo que tuvo especial ofrenda de la viuda. En algunos lugares enfatizan mucho la cuestión de entregar a Dios el diezmo. Y parece que inmediatamente el 90% restante queda para que la persona haga con ella lo que le plazca. Pero mire, no debemos olvidar que o entregamos nuestra vida entera a Dios, o Él no recibe ninguna parte. Muchos dicen, no, pues tiene que traerme el diezmo, el 10%. Pero escuche bien, Dios, ahora cuando entró la gracia, no nos pide el 10%. ¿Qué nos pide? El 100%, toda nuestra vida. Así es que si alguien anda pichicateando ahí, no, es que piden el diezmo, usted está mal, usted no ha entendido. Cuando Cristo vino y se entregó todo, toda su vida. Y esta es la gracia. Y el cristiano de este siglo tiene que entender eso, que Dios no solamente nos pide el 10%, Él nos pide todo, nuestra vida, nuestro tiempo, todo, porque todo es de Dios. Ahora mire, somos responsables de dar un buen uso a todo lo que Dios nos da. ¿Qué te da Dios? Nos da la vida, la salud. Lo que poseemos, lo que tenemos, viene de arriba. No son nuestras habilidades. No piense porque usted es bueno, es buena. No, todo viene de Dios. Diga conmigo, mi ofrenda es por amor a Dios. Hermanos, y cuando lo hacemos así, somos enriquecidos espiritualmente. Olvídese de lo material. Somos enriquecidos espiritualmente. Dios nos da paz, seguridad, nos da bondad, nos da fe, nos da amor, nos da todo. La viuda amaba al Señor, su Dios, con todo su corazón. Lo amaba con toda su alma. Lo amaba con todas sus fuerzas y con toda su mente. Y por eso entregó todo su dinero. Si no tenemos esta expectativa, no la haremos nosotros. ¿Qué otra explicación podríamos encontrar a su generosa ofrenda?
Con su ofrenda la viuda expresó su convicción de que todo lo que tenía le pertenecía al Señor y que Él, Dios, es digno de todo. Y por esa razón se lo ofreció con todo su amor. La manera en que ofrendamos demostramos el tipo de creyente que somos y también lo que pensamos acerca del Señor. ¿Sí? La manera en que yo dispongo en mi corazón de sembrar en la obra, con eso estoy demostrando el tipo de creyente que soy y también lo que pienso acerca de Dios. La viuda dio todo su sustento, no dio lo que le sobraba, como habían hecho antes aquellos ricos, sino que entregó algo que necesitaba para vivir, lo único que tenía. Yo creo que en este tiempo dice, no, ¿cómo lo voy a dar a la iglesia? No, y luego que voy a no. Y el rey David dijo, en 2 de Samuel capítulo 24, versículo 24 dice, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. El rey David, allá en su casa, lea todo el capítulo de 2 de Samuel, donde nos enseña de que Dios no necesita de nosotros, no necesita que le regalemos, que le demos. Y el rey David, él entendió que si él iba a ofrecer algo para Dios, sería algo que le costara. Por eso, en lo personal, yo cuando a veces contrato a un albañil para que haga algo aquí, yo no le ando pidiendo rebaja porque es para la obra de Dios, ¿no? ¿Cuánto me cobras? Tanto, órale, más que quede bien. Es para el Señor. Cuando vamos a hacer algo, vamos a comprar, no sé, lo que ocupamos en los ministerios, no andamos pidiendo, oye, ¿cuánto es lo menos? No, es para el Señor, es lo que nos cueste. Fue lo que dijo David. Dice, y dijo al rey Araúna, no, o sea, porque no, oye, si es para Dios, no, te lo regalo, mira, no, yo no quiero cosas regaladas para Dios. Dice, véndamelo, yo te lo voy a comprar, te lo voy a pagar, porque no ofreceré a Jehová holocausto que no me cuesten. Fue cuando David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Diga conmigo, debemos ofrendar en la riqueza, así como en la pobreza. Eso. Algunas veces podemos sentirnos tentados a pensar que solo los ricos deben dar, porque en este pasaje Jesús centra toda su atención sobre la ofrenda de la viuda pobre. Ahora mire, Dios no nos priva a los pobres del gozo de compartir con otros su pequeña porción. Tenemos como ejemplo a los macedonios, que ya les mencioné, de lo que el apóstol Pablo escribió, que aún estando bajo pruebas y tribulaciones, aún así fueron generosos en sus ofrendas. Dice en 2 Corintios 8:2 que en grande prueba de tribulación y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad para otros. ¿Y qué decimos? 1 de Reyes 17:12,
donde la viuda de Sarepta de Sidón, que lo único que tenía para comer ella y su hijo y luego morir, se lo dio al profeta de Dios llamado Elías. Entonces, esto nos lleva a decir que debemos dar lo mejor que tenemos. La viuda dio lo mejor que tenía. De hecho, ella tuvo que escuchar la reprensión que el profeta Malaquías dirigió a los judíos en su tiempo. Vamos a verlo, para que vea que todo esto, hermanos, ya estaba en ese tiempo, pero que Dios hoy nos sigue hablando a nosotros. Malaquías 1, 13 y 14 dice: habéis además dicho, oh, fue fastidio, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hace muchos años, cuando estábamos allá en el gran salón, un cristiano en la ofrenda dio un billete de 50, hermano, quitado un pedazo y rajado a la mitad. No lo vaya a tomar a mal, pero la verdad sentí un celo de Dios en lo personal. Entonces, el próximo domingo, el día del anuncio, hermano, el que dio este billete así en estas condiciones no vale nada. Ni el banco te lo recibe y nadie te lo va a recibir. Así que venga por su dinero. Ahí quedó. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vamos a dar a Dios? Primero, Dios no te está pidiendo. Lo que pudimos ver es que así es el corazón de estas personas. Entonces, algunos dirán que esta viuda no pensó que se quedaría sin nada, y que al ofrendar todo lo que tenía estaba poniendo en peligro su ya mal economía. Esto es cierto para las mentes racionales y no puede ser entendido de otra manera. Pero mire, esta viuda, en la condición de viuda, era una mujer que confiaba, una mujer que dependía absolutamente de Dios y de su provisión divina. Pero claro, vivir por fe requiere conocer y confiar en Dios, porque solo de esta manera podemos llegar a ser libres del temor que nos produce la posibilidad de llegar a perder la seguridad y las comodidades que pensamos que el dinero nos ofrece. Para esto es necesario confiar en la palabra del Señor, que Él ha prometido cuidarnos, cuidar de aquellos que buscan primeramente un lugar en Él, su reino. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero ¿qué sucede? Muchas veces lo hacemos al revés, vamos de reversa, y no debe ser así. Primero, confiar en Dios, dependemos de Él. Quiero dar la siguiente conclusión: cuando ofrendamos correctamente, esto es agradable a los ojos de Dios. Sin embargo, es fácil admirar a esta mujer viuda, pero es difícil seguir su ejemplo.
¿Por qué digo? Porque muchos creyentes gastan dinero cuando se trata de ellos mismos. Incluso, ya viene Navidad, regalos, paseos, cruceros, etcétera. Pero les duele todo lo que pudieran dar para la obra de Dios. Sin duda, alguna de esta situación, el corazón está enfermo. Pero el Señor advirtió en muchas ocasiones que al ofrendar debemos tener a Cristo y una total entrega. Como por ejemplo, Pablo dice en Efesios 5:2: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, 2 Corintios 8:9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Él se entregó todo. Entonces, ¿por qué nosotros damos con tristeza por necesidad? Hoy el Señor nos ha recordado que la actitud del corazón, en la forma que damos, estamos demostrando qué tipo de creyentes somos. Ahí donde estás, tú con tu Señor, habla. Yo haré lo mismo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por enseñarnos hoy que la verdadera generosidad no se mide por la cantidad, sino por el amor y la fe detrás de cada ofrenda en el cual traemos para tu gloria. Padre, te pedimos que nos ayudes a tener un corazón generoso, dispuesto a dar de lo que tenemos, sin importar cuán poco sea, pero que demuestre nuestra fe radical para confiar en tu provisión y no en nuestras fuerzas. Ayúdanos a recordar que todo lo que tenemos, Señor, viene de ti y que debemos usarlo para glorificarte y ayudar a los demás. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo en esta mañana, Señor, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso y digno de recibir toda honra y toda gloria. Amén.